En lo alto de una montaña temblorosa, envuelta en fuego y espesa nube, el cielo descendió a la tierra. Y en ese instante eterno, la voz de Dios retumbó con poder sobre Moisés, mientras 2 tablas de piedra eran escritas no por mano humana, sino por el mismísimo dedo del Creador. 10 mandamientos, 10 sentencias divinas, un pacto entre el cielo y el hombre. Pero hoy, esas tablas han desaparecido, no están en museo alguno, no reposan en altar conocido. ¿Qué ocurrió realmente con el objeto más sagrado del Antiguo Testamento? ¿Se perdieron en la destrucción del templo o fueron escondidas esperando una revelación futura? El misterio de las tablas originales de la ley no es solo una cuestión arqueológica, es un mensaje suspendido entre el tiempo y la eternidad. Quédate conmigo, porque hoy no hablaremos de ley, hablaremos del eco silencioso de Dios, escondido en piedra sagrada. Los 10 mandamientos. En medio del desierto abrasador, en la vastedad del Sinaí, donde la arena devora los pasos y el silencio parece eterno, un monte se elevaba como un altar natural. Un lugar donde el cielo descendió, no con palabras suaves, sino con fuego, nubes espesas y una voz que estremeció la tierra. Fue allí, en lo alto del Sinaí, donde la historia de la humanidad fue marcada, no con tinta, sino con el dedo mismo de Dios. La Escritura lo dice sin rodeos, con una solemnidad que exige reverencia, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Éxodo 31:18. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué implicaba que Dios mismo escribiera, no en el aire, no en un libro, sino en piedra? Aquellas tablas no eran solo símbolos, eran un testimonio divino, un pacto eterno entre el Creador y su pueblo. Las leyes allí escritas no eran simplemente normas para una nación nómada, eran la manifestación visible de una alianza espiritual sellada por la voluntad del Altísimo. El monte Sinaí fue testigo de una de las teofanías más intensas de toda la historia sagrada. Dios descendió en forma de fuego entre relámpagos, nube espesa y el sonido creciente de trompetas. Moisés subió a ese monte, solo, pero acompañado por la fe de todo un pueblo. El relato en Éxodo 19 y 20 nos muestra un momento de temblor sagrado, donde incluso Moisés, el elegido, tembló de miedo ante la grandeza de la presencia divina. El pueblo de Israel no fue llamado a subir, solo a observar desde lejos. El monte era sagrado. Nadie podía tocarlo, ni siquiera los animales, bajo pena de muerte. Y así, mientras el pueblo esperaba a los pies de la montaña, en lo alto sucedía lo imposible. Dios grababa en piedra su voluntad eterna. Las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Éxodo 32:16. La Iglesia siempre ha visto en este acto un gesto profundo y profético. Los santos padres lo consideraban un anuncio, una figura, un anticipo de lo que sucedería siglos más tarde, cuando la palabra, el Verbo eterno, se hiciera carne en Jesucristo. Las tablas escritas por Dios prefiguraban al Cristo, la palabra viva, la ley perfecta hecha hombre. ¿Pero por qué piedra? La piedra es inmutable, incorruptible, resistente al tiempo y a la manipulación. Es el símbolo de lo eterno. La ley grabada en piedra no podía ser cambiada por mano humana, no podía ser editada ni adaptada. Era lo que era, y así como el Señor escribió en piedra, también desea escribir en el corazón de su pueblo. Lo anunció el profeta Jeremías siglos después. Pondré mi ley dentro de ellos, y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31:33. A través de los siglos, los 10 mandamientos han sido comprendidos por la Iglesia no como simples reglas, sino como un camino de vida. En ellos se revela la voluntad de Dios no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Jesús mismo los confirma y los ilumina con su vida, y lo resume todo en el mandamiento supremo del amor. Amarás al Señor tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37-39. Las 2 tablas,
una para los mandamientos que regulan la relación con Dios y otra para los que rigen la relación con el prójimo, reflejan el corazón de la ley natural escrita por el Creador en cada conciencia humana. Pero lo que Moisés recibió no fue solo una instrucción moral, fue una presencia física de lo sagrado, una reliquia entregada por el cielo mismo, tallada por la divinidad. Cuando Moisés descendió del monte con las tablas en sus manos, no bajaba solo con piedra, bajaba con luz. Su rostro brillaba, su piel resplandecía por haber estado en presencia del Altísimo. Tal fue el impacto que el pueblo temió acercarse a él. Era un hombre transformado por la gloria de Dios, pero al llegar al campamento lo que encontró fue devastador. El pueblo había caído en la idolatría, un becerro de oro, cánticos, danzas. La traición a la alianza tan reciente era ya un hecho. La indignación de Moisés fue profunda. Y en un acto que aún resuena con fuerza espiritual, rompió las tablas en señal de que el pacto había sido quebrantado. Fue un momento de dolor, pero también de revelación, porque aunque las tablas fueron rotas, Dios no abandonó a su pueblo. La misericordia fue más fuerte que la ira. El Señor ordenó a Moisés tallar nuevas tablas, y una vez más escribió en ellas su ley. Así comenzó el misterio de las dos series de tablas. Una, las primeras, escritas y rotas, la otra, restauradas por mandato de Dios, pero ambas nacidas de un mismo origen, el amor divino que no se rinde aun cuando el hombre falla. Si esta historia tocó tu corazón, si sientes que la palabra de Dios sigue viva en cada página de la historia, ayúdanos a seguir compartiéndola. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu me gusta. Y cuéntanos en los comentarios, ¿has sentido alguna vez que Dios también escribe en tu vida, no con palabras, sino con hechos? Gracias por estar aquí, y prepárate porque lo más impactante de esta historia aún está por revelarse. La imagen de Moisés descendiendo del monte con las tablas en sus manos es una de las más solemnes de toda la historia sagrada. Pero lo que vino después fue un golpe al corazón de Dios, porque mientras Moisés había estado en la presencia divina, recibiendo palabra por palabra el pacto de amor eterno, el pueblo se había vuelto hacia un Dios falso, un becerro de oro, una figura fundida con los aretes y joyas que habían traído de Egipto, un acto que no solo violaba el primer mandamiento, sino que profanaba la fidelidad de un pueblo recién liberado. Era como una traición de luna de miel, como si mientras el esposo firmaba la alianza, la esposa ya mirara a otro. El libro del Éxodo lo relata con crudeza. Tan pronto como Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, encendido en ira, arrojó las tablas de sus manos y las rompió al pie del monte. Éxodo 32:19. Y así se hizo añicos lo que Dios había escrito con su dedo. No fue una acción impetuosa ni irracional, fue un acto simbólico y profundamente espiritual. Las tablas rotas representaban la ruptura del pacto, la fidelidad de Dios seguía intacta, pero la del hombre una vez más había sido mancillada, y al romperlas, Moisés mostraba que aquel pueblo, al adorar al becerro, había despreciado directamente la voz del Altísimo. Pero Moisés no abandonó a su pueblo. Subió nuevamente al monte, esta vez con el corazón desgarrado, imploró por ellos, suplicó perdón y llegó a decir una de las frases más impactantes de toda la Biblia: «Te ruego que perdones su pecado, si no, bórrame del libro que has escrito». Éxodo 32:32. Un gesto de intercesión que prefigura claramente el sacrificio redentor de Cristo. Moisés, como figura del Mesías, ofrece su propia vida por el pueblo pecador, y Dios escucha. Le ordena tallar dos nuevas tablas semejantes a las primeras, pero esta vez escritas de nuevo, por su mano santa. La ruptura no fue el final, fue el comienzo de un nuevo acto de gracia, porque donde el pecado abundó, la misericordia de Dios sobreabundó. Éxodo 34 nos describe cómo Moisés, ya anciano, sube otra vez al Sinaí. Pero esta vez no lleva solo sus manos, lleva también el recuerdo de la traición, el peso del pueblo, la necesidad de redención. Y allí, en la cima del monte, ocurre un acto milagroso de restauración divina.
Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, y proclamó el nombre del Señor. Éxodo 34:5. Dios no solo escribe de nuevo las palabras, Dios se revela a sí mismo, como el compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en amor y fidelidad. Éxodo 34:6. Esta segunda entrega no es solo una repetición. Es una afirmación de que el corazón de Dios es más grande que el pecado del hombre. Las segundas tablas no fueron menores ni menos sagradas. Fueron el signo vivo de que Dios no se cansa de perdonar, que su alianza no depende de la perfección humana, sino de su fidelidad infinita. Estas nuevas tablas entregadas por Dios fueron colocadas por Moisés dentro de un objeto que también había sido ordenado desde el cielo, el arca de la alianza. Pondrás en el arca el testimonio que te daré. Éxodo 25:16. El arca era un cofre de madera de acacia recubierto de oro puro, con 2 querubines tallados en su cubierta, y dentro de ella, en lo más profundo, se colocaron las segundas tablas. Allí reposaban, ocultas pero presentes, silenciosas pero vivas. Y desde ese momento, la presencia de Dios acompañaría al pueblo en cada travesía del desierto. El arca no era solo un cofre, era un trono divino. Allí, entre los querubines, Dios hablaba con su pueblo, y dentro de ella, las palabras grabadas por su mano. Para la Iglesia, todo este episodio es una figura de lo que sucedería siglos después con la venida de Cristo. Las tablas de la ley son signo de la alianza antigua. El arca, que llevaba en su interior la palabra de Dios escrita, es un símbolo perfecto de la Virgen María, el arca de la nueva alianza, que llevó en su vientre al Verbo encarnado. Así como el arca contenía las tablas, María contenía al Logos, la palabra viva. Así como Moisés subió al monte para traer la ley, Jesús subiría al Calvario para entregar la gracia. Y así como Dios perdonó al pueblo por intercesión, Cristo en la cruz intercederá por todos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. El rompimiento de las primeras tablas no fue una pérdida, fue un espejo, un reflejo de nuestra fragilidad humana y un recordatorio de que, incluso cuando fallamos, Dios vuelve a escribir, y esta vez lo hace no sobre piedra, sino en el corazón. Tras la restauración del pacto en el Sinaí, las nuevas tablas escritas por el Señor fueron guardadas con sumo cuidado en un objeto que la misma divinidad ordenó fabricar, el Arca de la Alianza. No fue una simple caja o relicario. El arca era un lugar de encuentro, un símbolo viviente de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dentro de ella reposaban las palabras sagradas, pero sobre ella descendía la gloria de Dios. En el libro del Éxodo encontramos instrucciones detalladas. Harás también un arca de madera de acacia, la recubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás en ella una cornisa de oro alrededor. Éxodo 25, 10-11. Y en el verso 16 la orden es clara: pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Ese testimonio eran las tablas de la ley, 2 piedras talladas por Dios, selladas por su voluntad y ahora escondidas en el lugar más sagrado de toda la historia hebrea. El arca se convirtió entonces en el trono de la misericordia. Sobre la tapa del arca, conocida como el propiciatorio, se colocaron 2 querubines de oro macizo, enfrentados uno al otro, con las alas extendidas cubriendo la caja. Entre esas alas, dice la Escritura, Dios manifestaba su presencia. Allí me encontraré contigo, y desde encima del propiciatorio, entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré. Éxodo 25:22. El arca fue colocada en el lugar más santo del tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén, construido por el rey Salomón. Se encontraba en el Sancta Sanctorum, el lugar más inaccesible del templo, al que solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo una vez al año, en el día de la expiación. En su interior, según la tradición bíblica y la carta a los Hebreos, Heb 9:4, reposaban 3 elementos:
las tablas de la ley, un recipiente con maná y la vara de Aarón que floreció, 3 signos de la alianza, la palabra, la providencia y la autoridad espiritual. El arca no fue simplemente colocada en el templo y olvidada. Antes de llegar a Jerusalén viajó con el pueblo guiándolo en el desierto. Fue llevada en procesión, custodiada por los levitas y siempre envuelta en misterio y temor. Cuando el arca iba al frente, el pueblo se sentía invencible, y con razón, porque donde ella pasaba, Dios actuaba con poder. En Josué 3, las aguas del Jordán se detienen cuando los sacerdotes que la llevan pisan el río. En Josué 6, las murallas de Jericó caen tras 7 vueltas con el arca rodeando la ciudad. En el primer libro de Samuel 5, los filisteos que la capturaron fueron castigados con plagas hasta devolverla. El arca no era un amuleto, era la manifestación de la santidad y nadie podía tocarla impunemente. Cuando Uzá, en un gesto de aparente buena intención, extendió la mano para evitar que cayera, murió en el acto. 2 Samuel 6, 6-7. El mensaje era claro: lo sagrado no se manipula. Aquí comienza el misterio que aún hoy sigue sin resolverse, porque tras la construcción del primer templo por Salomón, el arca fue colocada con solemnidad en el lugar santísimo, Primera Reyes 8. Pero en el año 586 a.C., el templo fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y desde ese momento el arca desapareció de la historia. El segundo templo, reconstruido por Zorobabel y embellecido siglos más tarde por Herodes, ya no contenía el arca. En el momento en que Cristo predicaba en Jerusalén, el Sancta Sanctorum estaba vacío. La presencia visible de Dios ya no reposaba sobre el propiciatorio, porque Dios había venido en persona. Pero la pregunta persiste: ¿qué pasó con el arca? Y por tanto, ¿qué ocurrió con las tablas de la ley que contenía? A lo largo de los siglos han surgido múltiples teorías, algunas piadosas, otras legendarias, sobre el destino del arca y las tablas sagradas. 1. Ocultada por los sacerdotes antes de la invasión babilónica. El segundo libro de los Macabeos narra que el profeta Jeremías escondió el arca en una cueva del monte Nebo, 2 Macabeos 2, 4, 8, y que su ubicación permanecería secreta hasta el día en que Dios reuniera de nuevo a su pueblo. 2. Trasladada a Etiopía, según la tradición de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Ellos aseguran que el arca reposa en la ciudad de Aksum, custodiada por un único guardián que jamás abandona su puesto. 3. Destruida por los babilonios, aunque esta hipótesis choca con la ausencia total de mención de su destrucción. Su silencio en los registros de los invasores es sospechosamente ruidoso. Y 4. Protegida sobrenaturalmente por Dios como símbolo de su pacto eterno y reservada para una futura revelación tal vez escatológica. El paradero del arca, y con ella, de las tablas originales, es uno de los misterios más profundos de toda la historia bíblica. No hay evidencia concluyente, no hay pruebas definitivas, solo fragmentos, testimonios, silencios y fe. Pero aunque el arca ya no se vea, el mensaje que contiene sigue vivo. Y quizás lo más importante no sea dónde están las piedras, sino si aún recordamos lo que Dios escribió en ellas. Durante siglos, las tablas originales de la ley han permanecido en el más profundo de los silencios. Su paradero exacto es desconocido. Su materia ha sido olvidada por los imperios, borrada de las crónicas, pero jamás del alma del creyente, porque aunque el objeto físico haya desaparecido, su mensaje sigue encendido como una llama eterna. La Iglesia enseña que los 10 mandamientos no son reliquias del pasado, sino norma viva del Evangelio. No fueron abolidos por Cristo, sino que en Él se volvieron plenitud. La piedra fue el inicio, el corazón la promesa cumplida. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Mateo 5:17.
Así lo dijo el mismo Jesús, y es por eso que, aunque las tablas estén ocultas a los ojos del mundo, su espíritu resuena con fuerza en cada sacramento, en cada Eucaristía, en cada confesión. Esta es una de las preguntas más profundas. Si Dios ordenó escribirlas, protegerlas y sellarlas en el arca, ¿por qué no permitió que se conservaran? ¿Por qué ese silencio histórico? La respuesta no es evidente. Pero la teología nos ofrece una luz. Lo visible dio paso a lo eterno. Las tablas eran el signo, pero Cristo es la realidad. San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, lo explica con una claridad espiritual sobrecogedora. Aquella letra grabada en piedras fue gloriosa, pero si aquella tuvo gloria, mucho más gloriosa es la del ministerio del Espíritu. 2 Corintios 3, 7-8. Lo que fue escrito en piedra, ahora está inscrito en los corazones. Lo que se ocultaba tras el velo del templo, ahora habita en cada alma redimida por la gracia. Ya no se necesita subir al monte Sinaí, ahora el monte está dentro. El alma que se abre a la voluntad de Dios se convierte, en cierto modo, en una nueva tabla viviente. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que los 10 mandamientos siguen siendo el fundamento de la vida moral cristiana. No como una carga, sino como una luz para el camino. Como dijo San Juan Pablo II, son el compendio de sabiduría que libera al hombre del egoísmo y de la esclavitud del pecado. Las tablas están perdidas solo en apariencia, porque mientras sean vividas en el amor, la justicia, la obediencia y la fe, estarán más presentes que nunca. Algunos textos apócrifos, tradiciones judías y visiones místicas han insinuado que las tablas podrían ser reveladas al final de los tiempos, que volverán a salir a la luz como testigos del pacto eterno entre Dios y la humanidad cuando llegue la hora de la restauración total. Y aunque la Iglesia no afirma ni niega estas teorías, la imagen es poderosa. Las piedras que un día descendieron del fuego podrían ser, al final de los tiempos, las mismas que anuncian la venida del juicio y la gloria definitiva del reino. En el libro del Apocalipsis hay una frase que, si se lee con atención, parece resonar con este misterio oculto. Y fue abierto el templo de Dios en el cielo, y el arca de su alianza apareció en su templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, temblor de tierra y gran granizo. Apocalipsis 11:19. ¿Qué significa que el arca vuelva a aparecer, no en la tierra sino en el cielo? ¿Será que lo que era símbolo se vuelve realidad eterna en el reino celestial? ¿Será que la ley escrita ya no necesita piedra porque está glorificada en Cristo? ¿Será que las tablas siguen existiendo, pero en el corazón del mismo Dios? La ley de Dios está viva, no como letras rígidas, sino como palabras encarnadas en el amor. Cada vez que perdonas, cada vez que honras a tus padres, cada vez que guardas fidelidad, que eliges la verdad, que niegas la codicia, ahí están las tablas, vivas, invisibles, eternas. No se necesita un arqueólogo para hallarlas, se necesita un alma dispuesta, porque quizás la gran pregunta no es ¿dónde están las tablas?, sino ¿dónde está tu corazón respecto a ellas? La historia de las tablas originales es solo una pieza en el gran rompecabezas del plan de Dios, un plan lleno de signos, símbolos, misterios y revelaciones que aún siguen esperando ser descubiertos. Y así, aunque las tablas de piedra ya no se encuentren a la vista, su voz sigue resonando, en cada conciencia que busca la verdad, en cada alma que desea caminar según la voluntad de Dios, en cada corazón dispuesto a dejarse escribir por el Creador. Quizás nunca sepamos con certeza dónde se hallan aquellas piedras sagradas, pero tal vez, solo tal vez, Dios ha querido que desaparezcan para que dejemos de buscarlas fuera y comencemos a encontrarlas dentro de nosotros mismos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por abrir tu mente y, sobre todo, tu corazón. Si este contenido iluminó tu fe, te invito a quedarte con nosotros y seguir descubriendo los misterios de nuestra fe que han marcado la historia de la humanidad y el alma cristiana. Hay mucho más por explorar, porque en este canal hay muchas más historias fantásticas que te podrían gustar y de seguro te harán reflexionar. Nos vemos allá.